Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer seminario integrador del Diplomado Competencias Educativas para el Desarrollo Sustentable. Me da mucho gusto compartir con todos los colegas, profesores de México y Latinoamérica que están inscritos en este diplomado, unas reflexiones acerca de la evaluación de competencias, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Los invito a que tengan a la mano papel, lápiz o alguna forma electrónica de ir guardando sus opiniones, sus dudas, para que después podamos intercambiarlas posteriormente de acuerdo a la mecánica que ya conocen ustedes de estos seminarios integradores. El contenido de la charla que vamos a tener básicamente tendría tres partes. Primero, explorar las nociones de evaluación y competencias, ya que si hablamos de evaluar competencias, tenemos ese primer problema, de ponernos de acuerdo bien en lo que se entiende o lo que queremos entender por evaluación y por competencias. En un segundo momento haremos énfasis en qué es lo que va cambiando en cuanto al concepto de evaluación cuando se intenta referir a las competencias. Esto es lo que llamamos el carácter formativo de la evaluación, y en un tercer momento hablaremos de los instrumentos, de la metodología que podemos utilizar, los medios para evaluar competencias. Pensamos que con estas nociones y estas pláticas ustedes podrán ubicar mejor su propuesta para el proyecto que están realizando. Entonces, si gustan, empezamos con la primera de las partes, la noción de evaluación. Y decimos noción y no definición porque pensamos que la idea de evaluación también es algo que va cambiando con el tiempo y que a lo mejor, si en este momento yo les preguntara cuándo fue la última vez que evaluaron ustedes a sus alumnos y cómo los evaluaron, quizá tendría yo múltiples respuestas. Es una pena que no lo podamos hacer interactuando en este momento, pero estas respuestas nos darían la idea de la postura pedagógica que hay detrás de la idea de evaluación. Si alguien me dice que la última vez que los evaluó realizó un examen escrito, entonces yo puedo inferir de ahí que entiende que la evaluación es constatar los aprendizajes, los conceptos, los contenidos que el alumno fue capaz de memorizar o de procesar. Si alguien me dice que la última vez que evaluó, observó a sus alumnos desarrollando un proyecto o una presentación oral ante sus compañeros, entonces hay otra postura detrás. En fin, y de pronto alguien me puede decir simplemente que la última vez que evaluó a sus alumnos fue cuando estuvo con ellos y escuchó atentamente lo que los alumnos le comentaban sobre el mismo curso, sobre si estaban entendiendo, sobre las dificultades que tenían o no en el mismo. La cuestión es que nos tenemos que poner de acuerdo y por eso quiero proponerles una cita que a mí me parece provocadora. Dice el maestro Javier Olmedo que la evaluación del aprendizaje en la mayoría de los casos y en todos los niveles del sistema educativo enfrenta un serio problema. Dice que no existe. Y esto es provocativo porque entonces uno dice, ¿cómo de que no? Pues si yo hago exámenes, yo paso calificaciones, yo hago promedios, y don Javier dice que no, que lo que pasa es que hacemos un montón de cosas en nombre de la evaluación que realmente poco tienen que ver con ella o nada tienen que ver con ella porque hacemos caso omiso de la información o de toda la información que nos puede proporcionar y nos limitamos solamente a intentarla cuantificar y reportar. Eso no es la evaluación y eso es parte de lo que queremos platicar el día de hoy. Entonces, si queremos tener como una idea clara del concepto de evaluación, que como
dije anteriormente, más que concepto, noción, pues a lo mejor la primera tentación es irnos al diccionario, pero yo aquí hice el ejercicio de ir al diccionario de la Real Academia Española y por evaluación, pues me dice que es la acción y efecto de evaluar. Claro, habría que ver ahora el verbo evaluar, pero me parece más interesante que me da una acepción de evaluación que quiero compartir con ustedes. Dice, evaluación es equivalente a examen escolar. Incluso nos da un ejemplo. Hoy tengo la evaluación de matemáticas. Pues sí, estamos de acuerdo que muchos pensamos que evaluación y examen es casi lo mismo, o lo identificamos, ¿no? Y los muchachos así lo hacen. ¿Cómo va a evaluar, profesor? ¿Sí? La pregunta que nos hacen se refiere a no tanto a cómo vamos a constatar sus progresos, sino a cómo los vamos a calificar, ¿sí? Pero la evaluación no es eso, entonces vamos a intentar explorar la noción en un sentido más amplio. Por eso no nos vamos a ir al diccionario, el diccionario no nos ayuda, nos ayudan más bien quienes han construido esta idea, esta noción, conforme va pasando el tiempo. En un momento, por ahí de 98, tengo una cita de Casanova, donde por evaluación, y no necesariamente del aprendizaje, sino un proceso amplio, dice que es recoger información rigurosa y sistemáticamente para obtener datos válidos y fiables acerca de una situación, con el objeto de emitir un juicio de valor. Vean los elementos. Es recoger información, ¿sí? Queremos tener datos válidos sobre algo en especial que a mí me interesa, pero para tener un juicio. Si nosotros podemos decir que la última vez que evaluamos a nuestros alumnos cumplimos con estas características, a lo mejor sí estamos en el camino correcto. Es decir, recogimos información de manera rigurosa y sistemática, esos datos son válidos y confiables, son sobre aquello que queríamos lograr en nuestros alumnos y eso nos permite emitir un juicio. Bueno, si esto es así, podríamos empezar a desmentir a Javier Olmedo. Si no, si solamente yo me limité a calificar las respuestas correctas de un cuestionario o de un ejercicio, sin que eso me lleve a ninguna reflexión sobre el proceso, ni de construcción de conocimiento de mi alumno, ni de las estrategias que estoy utilizando para su enseñanza, entonces esa actividad le podemos llamar como queramos, examen, ejercicio, tarea, pero no deberíamos llamarlo evaluación. Si este concepto de Casanova lo llevamos al ámbito educativo, pues evidentemente el proceso del que hablamos es la construcción de aprendizajes significativos. Frida Díaz Barriga nos proponía que este proceso se vuelva un proceso integrado, interrelacionado a todo el proceso de formación del estudiante. Y en esto es donde vemos un movimiento del concepto de evaluación tradicional. Los que nos formamos como profesores hace ya mucho tiempo nos enseñaban que el acto educativo tenía 3 momentos, ¿sí? La planeación, el desarrollo y la evaluación. Y así lo aprendimos, eran 3 momentos. Primero se planeaba, después se desarrollaba y al final se evaluaba. Y entonces estas 3 etapas plenamente identificadas en cuanto a su temporalidad, hacían que efectivamente cuando yo llegaba a la evaluación, lo único que hacía era cuantificar en qué medida se habían logrado los objetivos que me había planteado al principio. Y nada más, y se reportaba. De ahí que los profesores pues solamente decían a los muchachos, bueno, así han salido y con esto pueden pasar o tienen que reprobar la materia. El mismo Javier Olmedo propone una definición un poco más amplia, de evaluación, que tiene muchos elementos, pero que nos ayuda como a ubicar esta noción en el terreno del aprendizaje.
habla de un proceso, no de una etapa, continuo y sistemático, mediante el cual obtenemos información sobre el manejo de conocimientos y habilidades necesarias para iniciar una etapa del proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense, se ubica al inicio, o sea, el alumno está listo para iniciar el proceso o no. Pero también me da información sobre la pertinencia de las estrategias didácticas utilizadas, o sea, lo que estoy utilizando para enseñar me está funcionando o no. Y finalmente, también sobre el logro de los objetivos planteados en el programa de estudio. Y evidentemente, esto me permite dar una información, pero no se reduce a ello. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, queremos proponerles a ustedes definitivamente que tenemos que hacer dos rupturas específicas, sustanciales para poder hablar de la evaluación hoy en día. La evaluación no es entonces calificar, la evaluación no es entonces examinar, aunque pueda yo examinar como parte de un proceso de evaluación y aunque tenga yo que calificar algunos de los productos que utilice para evaluar, pero no se puede restringir a ello únicamente. ¿Sí? Quiero proponerles otra forma de entender esta noción, cómo vamos cambiando la idea cuando decimos, bueno, finalmente este proceso de antes, en medio y al final, lo que hace es comparar, ¿sí?, la realidad de mi alumno, cómo llega, cómo va y cómo termina, con un estándar, con una idea, con un deber ser que de alguna manera nos habíamos propuesto, ¿sí? Esa realidad la tomo a partir de las evidencias, estas evidencias las recojo de los instrumentos que voy proponiendo para ver si se logran los aprendizajes esperados. Entonces van a ver ustedes un esquema, un mapa conceptual a partir de una definición de evaluación de la maestra Luz María Nieto, a quien ya conocieron en el primer seminario, donde ella dice que es la comparación de la realidad a partir de evidencias con un deber ser a partir de los aprendizajes esperados y que finalmente me va a dar un juicio de valor. Pero ese juicio de valor me va a llevar a acciones también. O sea, no es nada más reportar. Antiguamente los profesores se jactaban de decir, bueno, es que yo puedo demostrarle a cualquier alumno y tengo clara evidencia de por qué su calificación es 7.65 y no 8 ni 7, ¿sí? Y sacaban entonces los exámenes, la cuenta de respuestas correctas sobre incorrectas, etcétera, las ponderaciones, los porcentajes, etcétera, pero solamente se medía y no pasaba nada con ello. O sea, no había un juicio. De tal manera que a lo mejor la estrategia de enseñanza se repetía año con año, aunque estuviera destinada de inicio al fracaso. Bueno, entonces esta es la primera noción que queremos como ubicar, la noción de evaluación. No estamos proponiéndoles a ustedes ni pidiéndoles que cuando desarrollen su proyecto nos digan cómo van a calificarlo, ¿sí?, ni que diseñen un examen para sus alumnos, sino que nos propongan cómo van a recoger información durante todo el proceso que les permita saber si el alumno está listo para iniciar, saber si tienen que modificar algo durante la marcha, esto es muy importante, y finalmente poder en un momento dado informar al alumno y a otras instancias de en qué grado se logró lo que ustedes buscaban. Entonces, esa es la primera noción, evaluación. Pero esta noción de evaluación la podríamos aplicar dentro de un enfoque tradicional o dentro del enfoque de desarrollo de competencias. Por lo tanto, ahora vamos viendo cómo ubicamos esta noción en la noción de competencias. Aquí no me voy a extender demasiado porque sé que ya durante el segundo seminario el doctor Mario Díaz platicó con ustedes acerca de la noción de competencias y de cómo se desarrollan estas, y por lo tanto les dio numerosos ejemplos y buenas ideas para su proyecto. Pero
algunas premisas iniciales, ¿no? Sabemos, por lo tanto, que las competencias no son algo que se puedan ver. Si, mis queridos colegas, yo les digo que yo soy y me presento ante ustedes como un pianista estupendo, ustedes no van a poder saber si lo que estoy diciendo es verdad o mentira, porque o tendrían que confiar mucho en mí o estarán diciendo, pues, solo que ponga usted un piano ahí e interprete algunas melodías, yo podría más o menos inferir si usted es competente para tocar el piano o no. Para fortuna de ustedes, pues no los voy a someter a ese escrutinio. Entonces, simplemente decimos y entendemos las competencias que ustedes buscan desarrollar en sus alumnos van a ser cuestiones que implican normalmente conductas de alto nivel cognitivo, por lo tanto, no las pueden ver con solo ver al estudiante. Otra segunda premisa es que, por lo tanto, las competencias no se pueden transferir, ¿sí? Como pudiéramos transferir información. Por lo tanto, si el concepto de enseñanza fuera transmitir información, decimos no se pueden enseñar. Pero mucho cuidado, porque entonces alguien dice, entonces las competencias no se pueden ver, no se pueden enseñar, no se pueden evaluar. Un momento, aquí es donde hay que dejar claro que las competencias sí se pueden evaluar. Pero ¿cómo podemos evaluar algo que no se ve? Esto es interesante. Podemos evaluar la temperatura y en este momento yo puedo sentir que está empezando a hacer calor y ya tengo ganas de quitarme el saco, pero no lo puedo ver. Entonces hay elementos que nos permiten inferir en las competencias también y vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, evaluar la competencia de un alumno, evaluar es ver en qué grado va logrando articular aquellos elementos que el doctor Mario les explicó y que pueden ver ustedes en este esquema de los componentes de la competencia. El saber qué, el saber cómo, el ser capaz. Evaluar una competencia no es evaluar estos elementos por separado. Vamos a hacer un examen de conocimientos, ¿ok? Entonces, lo que tendríamos sería información sobre lo que saben nuestros alumnos. También podríamos hacer un examen práctico para ver sus habilidades, pero tampoco eso me permitiría inferir del todo una competencia. La competencia tiene que articular estos tres elementos. El muchacho tiene que poder hacer algo, ¿sí? Pero tiene que poder dar razón de aquello, no solamente hacerlo, ¿sí? Esa es la diferencia de un proceso de simple capacitación a uno de desarrollo de competencias. Voy a poner un ejemplo. A mí me pueden capacitar para inyectar a mi mamá insulina, porque es diabética, todos los días. Y me dicen, usted le va a inyectar a su mamá, lo único que tiene que hacer es tomar una ampolleta de este medicamento, una jeringa de tal número, ¿sí? Tiene que fijarse en este músculo y aquí se inyecta de esta manera, ¿sí? Bueno, yo me puedo capacitar para esa acción repetitiva y hacerlo una y otra y otra y otra vez, pero estarán de acuerdo conmigo que yo no tendría ni idea de lo que está sucediendo si solamente hago esto de manera repetitiva. Entonces, puedo hacer algo, pero no puedo dar razón de por qué hacer algo. ¿Por qué tengo que poner ese medicamento en el músculo y no en una vena? ¿Por qué puedo no dárselo de manera oral? ¿Qué tendría que hacer en caso de que en la farmacia no haya una jeringa del número que a mí me habían dado? Estas son situaciones contingentes, inesperadas, donde solamente quien tiene conocimientos, habilidades y es capaz, puede sacar adelante. Y eso es lo que tendríamos que ver y recoger información para poder evaluar la competencia de un alumno. Si quieren entonces ver mi competencia como pianista,
tampoco bastaría que yo les tocara una melodía, quizá fuera la única que yo me sepa de memoria, ¿sí? No, me tendrían que decir, ¿y por qué no toca esta 2 tonos más arriba? ¿Y por qué no lee ahora esta partitura con el himno nacional de España, que yo no me sabía, ni siquiera había escuchado? ¿Por qué no ahora usted es capaz de ofrecer un acompañamiento de un cantante? En fin, situaciones que no me esperaba, pero que solamente si tengo conocimientos de música, de lectura de partituras, además tengo la suficiente desarrollo de habilidades para poder interpretarlo y tengo la soltura y la seguridad que me va a permitir ser capaz de hacerlo, solamente ahí podríamos de una manera más certera inferir la competencia de una persona. Y aún así, todavía solamente que uno de ustedes fuera especialista también en ello, podría dar una mejor opinión, porque todavía un pianista podría ver todo esto y decir, bueno, el señor puede llamarse pianista, pero no a gran nivel, porque para que fuera a gran nivel tendría que desarrollar esto a más alto grado. Bueno, entonces lo que nosotros ahora tenemos que pensar es qué vamos a proponer a nuestros alumnos que hagan, que nos permita poner en movimiento lo que aprendieron en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades y ver que sean capaces realmente de hacerlo, ¿sí? Entonces, por ello, vemos que el concepto de evaluación del aprendizaje, pero ya orientado al desarrollo de competencias, nos dice Tejada, es reconocer la capacidad de un alumno para aplicar aquello que aprende a situaciones reales. Entonces, fíjense cómo habla de un proceso de aplicación en situaciones reales, o al menos lo más real que se pueda. Todo el mundo entendemos que a lo mejor si yo quiero simplemente aprender a poner inyecciones, pues no puedo empezar inyectando a mi mamá. Quizá tenga que empezar con algunos pasos previos. Hoy hay algunos maniquís y algunos modelos que permiten hacerlo o simularlo, o si ni siquiera puedo obtener uno de ellos, a lo mejor puedo utilizar una naranja o puedo utilizar algunos otros medios. Entonces, la situación es intentar proponer aquello más cercano a la situación real en la que queremos que él se desarrolle. Pero recordamos que en sí la competencia no se observa, ¿sí? Tiene que ser inferida a partir de las evidencias que dan los desempeños. De acuerdo a cómo ellos se comporten, ellos respondan, ellos vayan haciendo las cosas, se les pueda cuestionar por qué las hacen de un modo y no de otro, es como vamos a poder inferir si el alumno está desarrollando una competencia y a qué grado, a qué nivel, lo cual es parte de lo que ustedes se proponen en un proyecto de enseñanza-aprendizaje. Yo quiero que mi alumno logre esto y a este nivel. Bueno, evaluar competencias también tiene que ver con la idea de que la competencia es progresiva. Entonces, cada vez el alumno que se somete a un proceso educativo donde tiene oportunidades de desarrollo, se vuelve más capaz de hacer las cosas, cada vez sabe más y cada vez puede adaptar lo que sabe a situaciones no rutinarias. Por eso, otra idea de evaluación de competencia es documentar el crecimiento de los alumnos. Y esto sería muy importante porque la educación tradicional, como ustedes saben, lo que hace es comparar un alumno con otro. Yo no sé si todavía en sus escuelas donde ustedes trabajan haya el famoso cuadro de honor, las listas de premios, los premios al primero, segundo, tercer lugar, o como me tocó a mí en mi adolescencia en la educación secundaria, me entregaban una boleta de calificaciones donde no nada más me decían mi calificación, sino el lugar que había obtenido con respecto a los demás, ¿sí?
pero no me decían nada del lugar que yo obtenía con respecto a mí mismo. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hoy es documentar el crecimiento de los estudiantes, cómo llegan ellos y cómo pueden ir mejorando su proceso, sus fortalezas, sus destrezas, dicho de otra manera, su nivel de competencia. Claro, para poder hacer esto, pues básicamente tenemos que tener claro los indicadores de logro, o sea, ¿qué tendrían que lograr mis alumnos? Pero miren, yo aquí quisiera comentar con ustedes que lo importante de este proceso es el enfoque, entender que la evaluación tiene que estar dirigida a observar qué tanto mi alumno va siendo capaz de hacer cosas. Y no se reduce a una situación técnica de llenados de tablas donde yo tenga que decir cuáles son mis indicadores, cuáles son los logros esperados y los conocimientos, habilidades. Todo esto puede ser parte de un proceso, sobre todo cuando uno se acerca a estos temas por primera vez. Esto puede ayudar y seguramente ustedes lo harán en su proyecto. Pero yo los invito a que en su proyecto piensen primero qué es lo que quieren que su alumno logre. Después, ¿y cómo sabríamos que lo logró? ¿Cómo lo puedo observar? Y entonces diseñar estos indicadores, estos desempeños con base en estas reflexiones. Ven ustedes en la lámina que le estamos proponiendo la competencia expresada como un triángulo que tiene sus tres elementos: el saber qué, el saber cómo, el ser capaz, y que para poder evidenciar cómo se va desarrollando esa competencia, como la competencia no se ve, entonces lo que sí vamos a ver son varios desempeños, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que mi alumno desarrolle el pensamiento crítico, ¿cómo podemos inferir si lo está logrando? Esta es una pregunta que podríamos discutir, ¿no? ¿Cómo puedo saber si mi proceso de enseñanza está ayudando a mí a formar en el alumno un pensamiento crítico? Pues, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir, bueno, ¿qué significa que un alumno tenga pensamiento crítico? ¿Cómo se expresaría? Bueno, pues sería capaz de encontrar las partes de un argumento, su veracidad, etcétera. Entonces, definiríamos algunos desempeños y después propondríamos alguna acción donde él tuviera que proponer su pensamiento, explicitarlo para verificar si se lograron aquellos, ¿no? Eso es lo que tendríamos que buscar, porque si yo nada más digo que yo quiero lograr que desarrolle su pensamiento crítico y por lo tanto digo, bueno, pues escriba usted un ensayo, escriban una composición sobre tal cosa, no me puedo quedar relacionando solamente el producto con la competencia, ¿no? ¿Qué voy a observar en el producto para poder inferir si se está desarrollando la competencia? Por eso en el esquema ven ustedes que desempeños puede haber varios para poder evaluar parte de la competencia, pero la competencia nunca la vamos a evaluar del todo, ¿sí? Si yo al alumno le pido que opine sobre lo que vio en una película, sobre una cosa que leyó, sobre lo que está pasando en mi país, etcétera, bueno, eso sería parte de su pensamiento crítico. Jamás podría aspirar a verlo todo en conjunto. Por eso es que decimos que las competencias no se pueden ver. Y bueno, les propongo pasar entonces a la segunda parte de esta charla, hablando ahora de la evaluación en cuanto a evaluación formativa. Y esto tiene que ver con los propósitos de la evaluación. ¿Para qué evaluamos? Bueno, evaluamos para averiguar el grado de aprendizaje adquirido, para relacionar el aprendizaje con situaciones que otorguen sentido a los contenidos, para integrar actividades que incorporen resultados de aprendizaje.
son varias de las ideas de para qué se evalúa. Pero yo los dejaría con una que me parece que no podemos perder de vista y que quizás sea la esencial. La evaluación del aprendizaje se da para mejorarlo. Si yo no realizo mis actividades de evaluación con la finalidad de mejorar el aprendizaje, como decía Javier Olmedo, la evaluación no existe. ¿Sí? El fin último de la evaluación es entonces mejorar el aprendizaje. Y sé que lo estoy repitiendo, pero lo estoy haciendo de manera intencional porque quisiera que esta idea fuera una idea fundamental de lo que estamos comentando en esta charla. Si la evaluación tiene por objetivo mejorar el aprendizaje, yo lo tengo claro, entonces todo lo que haga con respecto a la evaluación se va a dirigir en ese sentido. En la teoría sobre la evaluación del aprendizaje muchas veces se nos dice que la evaluación tiene 3 finalidades: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Lamentablemente, a veces se ha entendido que no son 3 finalidades, sino como 3 tipos de evaluación. No, son finalidades. Porque, claro, asociadas a estas, va a haber como momentos y como lo que serían propósitos específicos, pero no se trata de tipos de evaluaciones, sino de momentos en que éstas se dan. Hay una primera finalidad que es diagnóstica. La finalidad diagnóstica es el que yo pueda recoger información para saber si mi alumno está listo para aquello que yo le voy a proponer. Si yo quiero ver cómo va progresando su pensamiento crítico a partir de una composición, pero no verifico si mis alumnos son capaces de redactar, pues entonces ahí voy a tener un vacío que no me va a permitir trabajar como yo quería. Si yo voy a querer que mis alumnos hagan como parte de su proceso de aprendizaje una presentación en PowerPoint, pero no me doy cuenta si tienen los elementos adecuados, si manejan computadoras, si saben usar el programa, si saben los elementos básicos de una presentación oral, pues entonces ahí voy a tener otro problema. Pero por supuesto también esto tiene que ver con los contenidos. Nos pasa mucho en contenidos seriados, como pueden ser los profesores de matemáticas, que pretendan enseñar algún tema de geometría analítica sin verificar si los alumnos saben álgebra, o que pretendan enseñar álgebra sin verificar que los alumnos tengan conocimientos aritméticos. Por eso decimos que esta se realiza al iniciar el proceso, pero fíjense ustedes ahí en el esquema, nos da información sobre los conocimientos previos, pero su ventaja es que nos va a permitir modificar la planeación. Muchas veces hemos visto en escuelas que se realizan exámenes, no evaluaciones, exámenes a los que llaman pruebas diagnósticas o exámenes diagnósticos, y después nadie sabe qué hacer con ellos. Los califican, les va muy mal y los guardan por ahí, pero no modifican en nada la planeación que el profesor ya tenía. Aquí la idea es que si yo me doy cuenta que los alumnos no están listos para algo, pues entonces yo modifico mi planeación. Después viene la finalidad formativa de la evaluación. Y esta es precisamente la incorporación de la evaluación a todo el proceso educativo. Fíjense cómo ahora ya no estoy hablando de una etapa final, estamos hablando del inicio, durante el proceso, y vamos a hablar del final también. Pero durante el proceso es la parte más importante para el desarrollo de competencias, que es la evaluación formativa. Durante el proceso yo puedo tener información sobre cómo van mis alumnos avanzando, qué van logrando, qué no, y por lo tanto retroalimentar si las estrategias que estoy utilizando me están ayudando o no me están ayudando. Miren, yo recuerdo el caso de un profesor tradicional que repetía su curso año con año, se lo sabía de memoria,
Y entonces les decía a sus alumnos, bueno, ahora vamos a entrar al tema número 2. Y de una vez les aviso que este tema es el más difícil y donde reprueban la mayor parte de mis alumnos. Lo sé por experiencia, cada año es lo mismo. Entonces uno podría preguntarle al profesor, si sabes que cada año es lo mismo y ya te diste cuenta de ello, ¿por qué no lo haces de manera diferente? ¿Por qué te empeñas en repetir aquello que ya sabes que está condenado al fracaso? Eso es parte de la evaluación formativa. O sea, la evaluación formativa permite no nada más al alumno saber cómo va, sino le permite al profesor saber qué tanto está apoyando al alumno para que logre aquello. ¿Sí? No es repetir solamente exámenes durante el proceso. Miren, a lo mejor algunos de ustedes se acordarán que en algún tiempo a esta evaluación le llamaban evaluación continua. Ya se ha cambiado un poco este nombre porque lamentablemente los profesores no entendimos esto de la evaluación continua. La idea era que durante el proceso estuviéramos atentos a él, pero la realidad fue que muchos entendieron que lo que había que hacer entonces en lugar de un examen final era continuamente hacer exámenes parciales. Y eso no cambia el enfoque de la evaluación. Si yo hago cada martes un examen y solamente lo califico y lo regreso calificado y les digo a mis alumnos, échenle ganas, esfuércense más, si no estudian más no van a poder aprobar el curso, entonces no hay ninguna retroalimentación real ni sobre su desempeño ni sobre las estrategias que yo estoy utilizando. Por eso es que se recomienda que esta evaluación, lo que hagamos en este sentido, no necesariamente se califique. Yo sé que esto es un tema muy polémico, pero tiene que ver, por ejemplo, cuando le pedimos a un alumno que haga algo a ver cómo va, que pase al pizarrón y resuelva un problema, que nos diga cómo le va quedando el poema que se le dejó, que nos enseñe una parte. Entonces, si yo acostumbro al alumno a que cualquier cosa que haga yo califico, entonces muy probablemente me lo esté orillando a que ya no se muestre realmente como es, a que no me diga y no me comunique aquello en lo que está teniendo dificultades. Seguramente lo va a querer ocultar para obtener una mejor calificación. Si yo paso a un alumno al pizarrón y le pido resolver un problema sin la presión de una calificación, entonces él quizá me diga, profesor, es que yo no he entendido esto, ayúdeme, ¿sí? Y entonces yo le pueda brindar algún apoyo en ese sentido. Y luego paso a la tercera finalidad, que es la evaluación sumativa. Claro, la evaluación también tiene como objetivo y como finalidad que yo pueda proporcionarle información al alumno al final del curso. Ustedes van a recibir una evaluación sumativa al final de su curso, ¿sí? Pero durante el curso, las calificaciones como tales no son útiles para que desarrollen mejor su trabajo. Ustedes van a mejorar su producto, su proyecto, con retroalimentación, no con calificaciones, ¿verdad? Pero claro, al final sí habrá que hacer una valoración de si se lograron o no los objetivos, y en algunos sistemas escolares pues esto hay que reportarlo mediante una calificación, y además esa calificación se vuelve el criterio para saber si se acredita o no se acredita un curso o un diplomado o cualquier etapa formativa formal. Ahí está también la finalidad de la evaluación. Bueno, pues miren ustedes cómo en el desarrollo de competencias parece ser que la función sumativa y la formativa realmente se van confundiendo, se van haciendo una sola. Porque al tiempo que yo voy orientando a mi alumno a mejorar, pues es como ir mejorando su calificación. Entonces yo ya no me angustio por demostrarle al alumno por qué sacó 7.65. No, mejor me pongo atento a explicarle al alumno
cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, y les permito corregirlo. Todo el mundo sabemos que la educación tradicional castiga el error. El desarrollo de competencias no puede castigar el error. Tiene que darse cuenta de él, de qué es lo que ha logrado, qué es lo que le falta, orientar la información o la ayuda que el alumno necesite para mejorar. De ahí que esta función sumativa, no que pase a segundo término, pero ya no es el centro de la evaluación. Ahora el centro de la evaluación es ayudarle al alumno a mejorar su nivel de competencia, ¿sí? Por eso, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí una cita de la maestra Luz María Nieto, donde dice: la evaluación formativa en el desarrollo de competencias supone la generación de productos intermedios que permitan realimentar el estudiante y su aprendizaje bajo la premisa de que las revisiones, correcciones y consejos que reciba tienen tanto valor educativo como las lecturas realizadas, las discusiones o las clases recibidas. Fíjense cómo esto plantea un paradigma diferente. Antes, el profesor creía que lo valioso era lo que iba a transmitir en conocimientos, las lecturas que les dejaba, etcétera, y al final verificaba con un examen, con un ensayo o con algún otro producto, si lo había logrado o no. El alumno entraba un poco en tensión, en angustia, hasta conocer su calificación. Pero si la calificación era 8 o era 7 o era 9, ya no pasaba nada después. Ahora estamos proponiendo, no, productos intermedios. Entonces, haga usted este proyecto, escriba usted el guión de un programa de radio y cuando lo vemos, entonces lo corregimos, ¿sí? Esa corrección que hacemos tiene tanto o más valor que ponerlo a leer otra cosa, porque ahí, de manera contextualizada, el alumno va captando aquello que le faltó. Y esa es la parte que nosotros tendríamos que transferir a nuestros alumnos. Si no, lo único que logramos es procesos de simulación. Aquí estarán viendo ustedes una fotografía muy divertida que tiene que ver con estos procesos de simulación. El profesor quiere que el alumno le responda cosas sin los apoyos que él mismo ha construido. Bueno, pues entonces muchas veces los alumnos reaccionan con estrategias sorprendentes. Bien, finalmente en esta etapa en esta segunda parte, quisiera insistir en que esos productos que nosotros les propongamos tengan que ver con situaciones y problemas reales. Esta es una tendencia de la evaluación. Si lo que quiero es ver cómo se desarrolla mi alumno en situaciones contingentes, entonces hagamos que esas situaciones sean lo más parecido a la realidad. En esto también hemos avanzado con respecto a las décadas anteriores, donde a los alumnos les pedíamos productos muy escolarizados que poco o nada tienen que ver con su vida real. Por ejemplo, elaborar resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, son elementos que tienen cierto valor, ¿no? Por supuesto que ayudan al alumno a darles una posibilidad de estructura a su pensamiento, pero que no me permiten inferir si él va a ser capaz de desarrollar una competencia y resolver una situación de alto nivel, ¿no? Por lo tanto, más bien la idea es proponerle al alumno una situación problemática lo más cercano a la realidad, ¿sí? Y que entonces lo vayamos orientando en cuanto a los elementos que tiene que poner en práctica. Y entonces ahí él va a verificar si tiene los conocimientos o las habilidades que requiere para ello, o esto será una oportunidad para que las desarrolle. Y aquí entramos entonces a la tercera parte, los medios. En esta parte, ustedes pueden y seguramente tendrán cantidad de catálogos o pueden investigarlos en internet con diversas técnicas para evaluar. Pero ninguna de estas técnicas,
puede por default, por defecto, de manera inmediata, lineal, evaluar competencias. No, no es directo. No es el instrumento lo que hace que yo evalúe una competencia, sino la forma en que yo utilice ese instrumento para desarrollarlas. Fíjense cómo el enfoque es lo que nos va a hacer la diferencia. Pero eso tiene que ver con mi postura acerca de la evaluación, pero también de la enseñanza. Déjenme hacer un pequeño recorrido en cuanto a la noción de enseñanza, cómo ha cambiado también. Voy a hacer una división por siglos, ya sé que no es exacta, pero para efectos de simplificar las cosas. En el siglo XIX, enseñar era transmitir contenidos. ¿Por qué? Porque no había otra forma de obtener contenidos. Los libros no se habían democratizado, no era tan sencillo encontrarlos. Entonces, por eso, un profesor que conociera de un tema y que hablara de él de manera magistral, podía ser un instrumento valiosísimo para el alumno para llegarse de información. Y por eso los alumnos eran muy listos para escuchar, para tomar apuntes, ¿sí? Y por eso, para recuperar si el alumno había logrado esta transferencia, pues era claro que los medios que utilizábamos eran el examen oral, el examen escrito, ¿verdad? Cuestiones de manera individual. Ya más hacia el siglo XX, sobre todo en la mitad y la segunda mitad de él, ya cuando los libros ya es sencillo relativamente que un alumno tenga, incluso como en algunos sistemas de Latinoamérica tienen libros de texto gratuitos que el mismo Ministerio o Secretaría de Educación les proporciona. Entonces el problema ya no es que obtengan información, la información ya está. El problema es que la procesen, que sepan qué hacer con ella. Entonces, en este momento y para esta idea de enseñar, como propiciar que el alumno aprenda, ya no como transmitir contenidos, si yo quería evaluar, pues entonces lo que tengo que ver es cómo el alumno ha conformado en su estructura cognitiva estos conocimientos. Por eso, aquí sí, en el siglo XX, como mencionaba yo hace un momento, usábamos mucho los resúmenes, mapas conceptuales, ensayos. Pero en el siglo XXI, la idea de enseñar trasciende lo anterior, no lo excluye. Es decir, hay contenidos que tenemos que seguir transmitiendo, hay que seguir haciendo que el alumno construya su estructura cognitiva, pero hoy queremos ir a más. Hoy esto no es suficiente. Hoy queremos lograr que nuestro alumno logre ciertas cosas, que en particular es lo que llamamos desarrollar competencias. Entonces, por eso, si lo que queremos lograr es que el alumno logre, hoy nuestros productos tienen que ir más allá. Vean ustedes cómo de inmediato el examen oral sería muy limitado, ¿sí? Si yo quiero saber si una persona es capaz como enfermera, pues no basta con que yo le haga un examen escrito. Quiero verla actuar, ¿sí? Y quiero ver si es capaz de resolver una situación contingente. ¿Qué haría si se le acaban las jeringas de un tipo, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, para evaluar si el alumno está logrando algo, entonces vamos a buscar tareas auténticas de desempeño. Entonces empieza a aparecer esta palabra de auténtico, no en el sentido de descalificar a lo anterior. No se trata de decir, entonces el examen no es auténtico, no es una evaluación auténtica, no ese es el sentido del calificativo auténtico. Es más orientado al contexto en el que se presenta, ¿verdad? Entonces, esas tareas auténticas de desempeño se tienen que parecer a lo que yo quiero lograr con mis alumnos. Mire, vamos a verlo nuevamente en dos esquemas. El primero, la educación tradicional. El currículum tradicional lo que hace es
trabajar conocimientos, habilidades, actitudes por separado, ¿sí? De ahí que había clases teóricas y había clases prácticas o tecnológicas o talleres, ¿verdad? Y luego buscábamos también desarrollar en nuestros alumnos actitudes. Y como si se metiera todo esto a una gran licuadora, entonces nuestro objetivo era que los alumnos integraran todo esto y se desarrollaran como personas capaces. Y desde luego el ser humano es capaz de hacer esto. Ustedes y yo seguramente así lo hicimos, así fuimos formados. Entonces, así hacíamos esta especie de mezcla en la licuadora de conocimientos, habilidades y actitudes que nos permitían después enfrentar el mundo y poner en práctica aquello que habíamos aprendido. Pero el enfoque del desarrollo de competencias, como ya lo platicaron con el doctor Mario, está más ubicado hacia el logro. Si yo tengo claro lo que quiero lograr, entonces, por consecuencia, voy a ir ubicando los conocimientos, habilidades y actitudes, pero mi centro ya no está entonces en los temas, mi centro ya no está entonces tampoco en las habilidades que tienen que repetir mis alumnos, sino mi logro está en lo que pueden ellos desarrollar, ser capaces de hacer con aquello. Entonces, el desarrollo de competencias me aporta, ¿sí?, el que yo pueda, tanto para el desarrollo como para la evaluación, buscar situaciones o contextos reales. Fíjense, esta es otra característica interesante de la evaluación de competencias. Antiguamente, cuando hablábamos de etapas, se enseñaba y después se evaluaba, eran prácticamente dos roles diferentes de los profesores, ¿sí? Y se hacían en dos etapas, o sea, había que hacer cosas diferentes. Cuando había que enseñar, el profesor exponía, explicaba, retroalimentaba. Cuando había que evaluar, el profesor ya no contesta, ya no expone, ni siquiera les habla a sus alumnos, ya solamente califica y reporta. Aquí no, aquí la idea es que una misma situación de aprendizaje como la que ustedes van a diseñar puede servir para que el alumno se desarrolle y para evaluar cómo se va desarrollando. Entonces ya no tiene caso hacer dos procesos. El mismo producto, la misma situación en la que ellos se desarrollan, me sirve para evaluarlos formativamente y finalmente también podría servirme para evaluarlos de manera sumativa. Pongo un ejemplo, si nuestros alumnos les pedimos que hicieran, como mencioné hace un rato, una campaña en radio, ¿sí?, para promover un uso adecuado de recursos naturales, entonces durante el proceso de ese producto, yo los voy acompañando, los voy orientando, los voy ubicando en lo que no hacen bien, hasta que lo hagan muy bien. Y una vez que tengo ese producto, pues ese mismo producto me sirve para saber que ya aprendieron. No tendría ningún caso que una vez que tengo ese guión, entonces yo les diga a mis alumnos, muy bien, ahora les quedó hermoso su producto, los felicito, nos vemos en la siguiente clase para hacer un examen final, ¿sí? Sería un contrasentido. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para evaluar? Pues tenemos un catálogo amplio de posibilidades, tan amplio como la misma creatividad de cada uno de nosotros. Por eso es que yo decía que no hay ninguna técnica que de por sí me dé la idea de que estoy evaluando competencias. Puedo utilizar entrevistas, puedo utilizar debates, puedo utilizar presentaciones, puedo utilizar exámenes también. Los exámenes no quedan fuera. Puede utilizar ensayos, trabajos, proyectos, controles de lectura, informes, etcétera. Todo lo que me ayude a ir viendo las partes que me permitan inferir lo que sabe, lo que es capaz de hacer y cómo lo va desarrollando, ¿sí? Hoy en día se habla mucho del portafolio de evidencias.
y quiero ubicar un poco acerca de este instrumento. El portafolio de evidencias sería un conjunto de documentos que me ayuden a mí, que me den la idea de que el alumno ha ido esforzándose y ha logrado aquello que yo esperaba que logre. Hay que tener mucho cuidado porque he visto muchas concepciones erróneas con respecto a este instrumento. Hay quien piensa que el portafolio de evidencias es simplemente un álbum de recuerdos. Es guardar en una carpeta todos los trabajos que hizo el alumno durante el curso. No, no es eso un portafolio de evidencias. Un portafolio de evidencias estaría conformado por pocos productos, no tienen que ser todo lo que hizo el alumno, pero sí los que me permitan inferir cómo se fue desarrollando y hasta qué nivel fue capaz de llegar. Por eso, aquí decimos, citando a López, que serían las evidencias que permiten valorar el esfuerzo, el progreso y los logros del estudiante. Vean cómo ahí está la parte formativa y la parte sumativa también. Es una historia documental estructurada de un conjunto seleccionado de desempeños. Yo subrayo esta parte de conjunto seleccionado y esta parte de historia documental. Pero una historia documental no es guardar todo, ¿verdad? Sino es guardar los ejemplos que me permiten ir viendo esos progresos. Vamos a tomar la cita de Barberá. Ella dice colección organizada de trabajos y documentos previamente seleccionados por el alumno que reflejan su proceso y su rendimiento en relación con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos. Aquí, fíjense cómo Barberá nos propone otra cosa que pudiera ser no nada más polémica, sino verdaderamente innovadora. Son los propios alumnos los que participan en la integración del portafolios. Entonces, por eso se propone que esa participación, cuando se trabajan con portafolios, sea abierta a la participación incluso de los mismos alumnos, elegir los trabajos, pero sobre todo, el portafolio no sería un álbum de recuerdos, como lo dije anteriormente, sino que cada uno de los elementos que estén en él haya sido reflexionado por los alumnos, por el profesor, es decir, haya servido como elemento para documentar, pero también para mejorar el aprendizaje. En alguna escuela alguna vez me enseñaron y me dijeron, mire usted, en este librero tenemos los portafolios de evidencias, y lo que tenían eran folders en los cuales guardaban todos los exámenes mensuales que los alumnos hacían. Eso evidentemente no es el sentido de portafolio de evidencias, eso es una colección de exámenes. No, aquí se trataría de pensar, por lo tanto, cuáles son esos productos y cómo vamos a aportar como maestros a nuestros alumnos la información necesaria para mejorarlos. Bueno, una de las posibilidades es, para poder evaluar todos estos procesos, es la rúbrica. La rúbrica tampoco es un instrumento para evaluar, es decir, para recoger información, sino más bien sirve para que el profesor pueda organizar la información que recibe y ubicarla en cuanto a los rubros o desempeños que se esperaría del alumno y los niveles que se esperan de ellos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la rúbrica, porque sería muy bueno que ustedes en su proyecto acompañen los productos de evaluación que van a realizar con una rúbrica. Aquí estamos viendo una rúbrica y van a ver ustedes entonces, en primer lugar, entender por qué se le llama rúbrica. No sé si en otros países de Latinoamérica, pero aquí en México nos causa confusión esta traducción,
porque nosotros le llamamos rúbrica a una pequeña firma abreviada que se hace en los documentos para dar un visto bueno. Y quizá la mejor traducción de rubric para nosotros sería matriz de evaluación por rubros, aunque nos cueste más trabajo, ¿sí? Porque esta idea, la de los rubros, es la central y la específica de las rúbricas, perdón. Aquí vamos entonces a ver cuáles son los criterios o rubros que yo voy a evaluar en el producto que me presenten mis alumnos. Esto va a ser muy importante porque entonces me va a permitir a mí centrarme en aquello esencial con respecto a la competencia que quiero desarrollar y no en cuestiones accesorias. Por ejemplo, si voy a evaluar el que mis alumnos realicen voy a volver a poner el ejemplo de un guión para el radio donde hagan una campaña a favor de uso de recursos, entonces yo tengo que saber qué es lo que quiero ver ahí. Si hay una propuesta, si hay el manejo adecuado de las orientaciones que se están dando y que no me pierda yo calificando o evaluando porque la música que hayan utilizado o cuestiones que si bien puedan ser complementarias, no sea lo que más me interesa. Seguramente todos, cuando no se utilizaban rúbricas, pasamos por la triste experiencia de haber entregado un trabajo para calificar a nuestros profesores y que nos lo regresaran con alguna calificación que no esperábamos y porque alguna situación que no sabíamos que debíamos cumplir. Por ejemplo, que nos dijeran, es que usted no le puso índice a su trabajo. Oiga, profesor, es que no me dijo que había que poner índice. Y el profesor que diga, bueno, pero se supone que lo debía saber, para la próxima vez no lo olvide. Y a lo mejor luego hay otro que dice, es que usted puso el índice al principio y debía ponerlo al final. En fin, y a veces se perdía el trabajo en situaciones accesorias y lo que realmente se debía buscar como el pensamiento crítico o analítico o la propuesta ya pasaba a segundo plano. Bueno, por eso en una rúbrica voy a dejar muy claro cuáles son los rubros o los criterios y a qué nivel se pueden desarrollar. Esto va a favorecer una evaluación formativa real porque entonces el alumno va a saber dónde está ubicado y va a saber qué puede hacerlo mejor. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una rúbrica la que están viendo para una presentación oral. Imagínense ustedes que les piden a sus alumnos que hagan una presentación con sus compañeros. Bueno, entonces algo tan sencillo como aparentemente puede ser esto, se vuelve una actividad de aprendizaje y de evaluación si yo digo qué es lo que quiero observar en esa presentación. Entonces, un profesor puede decir, para mí es muy importante que evidencie que lo prepararon bien, la preparación, o que las ideas que están utilizando tengan sustento teórico, que me digan los autores de dónde sacaron las teorías, etcétera. O el manejo, cómo van a hacer el recurso al presentar. ¿Están leyendo las transparencias o se están comunicando con el público? La participación. Bueno, ¿están de acuerdo que cada profesor, dependiendo de lo que quiere lograr con su alumno, puede utilizar diferentes rubros y diferentes niveles? Por lo tanto, aunque existen bancos de rúbricas en internet que uno puede consultar como ejemplo, si yo fuera a pedir una presentación oral, entonces los rubros van a estar relacionados con el objetivo que yo tengo de ese producto. Ese producto es el medio para que yo evalúe otras cosas. Entonces, seguramente ustedes estarán pensando, pues yo no les pediría esto, yo les pediría esta otra cosa que para mí es muy importante, la dicción, por ejemplo. A alguien puede interesarle esto si lo que busca es reforzar las habilidades comunicativas. Pero otro podría decir, un profesor de informática, pero a mí me interesaría verificar el apoyo visual que utilice, ¿sí? Vean cómo los rubros pueden ser diferentes, aunque se trate del mismo producto. Bueno,
Con la rúbrica el profesor puede identificar fortalezas, pero lo más importante es que el alumno también las identifique, se autoevalúe y por lo tanto mejore. Lo ideal es que un producto, cuando se propone al alumno, se acompañe de la rúbrica, es decir, el alumno sabe cómo se le va a evaluar y por lo tanto puede dirigir y centrar su trabajo para cumplir con esos rubros al mejor nivel posible. Quizá no lo logren, pero eso será mucho mejor a que tengan una incertidumbre y crean que están haciendo un trabajo de acuerdo a lo que se esperaba y se pierdan por ahí en alguna situación accesoria. Vean otro que maneja otra profesora acerca de presentaciones orales. Esto lo hace la doctora de la Cruz y lo pongo a propósito para que vean cómo un mismo producto puede dar pie a diferentes tipos de rúbricas. ¿Sí? Aquí, para esta profesora en particular, los aspectos que va a evaluar son el dominio del tema, la claridad en la exposición. Ella sí pone el material de apoyo visual y ella pone un elemento del que no habíamos hablado anteriormente, que pudiera ser, por ejemplo, la seguridad en la presentación. Porque la seguridad es un elemento que le ayuda a inferir el ser capaz, le ayuda a inferir el desenvolvimiento en situaciones contingentes. Quiero mostrar además otros tipos de rúbrica, porque la esencia de la rúbrica, valga la redundancia, son los rubros, no el formato. Entonces van a ver ustedes cómo aquí tenemos otro formato para evaluar problemarios, por ejemplo, donde se identifican los elementos de forma, de estructura, resultados. Entonces, esto es orientador. No lo maneja con niveles, sino con puntajes de referencia. ¿Sí? 30 puntos la estructura, 20 puntos los elementos de forma, 40 los resultados, pero el alumno le ayuda a estructurar y a presentar un trabajo sabiendo lo que se espera de él y cómo será evaluado. ¿Sí? Bueno, y prácticamente para terminar, hay que recordar que en esta parte cuando uno evalúa, uno toma decisiones importantes que también requieren consideraciones éticas, ¿no? El profesor, dentro de esa potestad para diseñar, pues puede ser tremendamente injusto, pero o no. Antiguamente se pensaba que el profesor cambiaba, como si cambiara de sombrero o de saco, cambiaba su rol de profesor a juez cuando evaluaba. Entonces ya no contestaba preguntas, ya no le ayudaba al alumno, pero a veces también incluso se utilizaban ciertos criterios medio extraños de injusticia. No sé si ustedes habrán preguntado a un profesor antiguamente, oiga profesor, ¿y qué nos va a preguntar en el examen? ¿Cómo va a ser el examen? Y cómo a veces en la educación tradicional quedaba como ese ámbito de misterio, de decirle al alumno, no, ya lo verás ese día, ¿sí? Estudia todo, porque no sabes qué te puedo preguntar. Oiga, ¿y será como de teoría o práctica? Ya lo verás, ¿no? Entonces, vean cómo ahora el dar un producto, asignar un producto y dotar al alumno de la rúbrica con lo que será evaluado, ayuda a que el proceso sea más justo, más transparente y además donde podemos establecer un diálogo con los mismos alumnos para que ellos sepan si de manera honesta cuál es su grado de avance. Esto nos ayudaría a que la evaluación no sea más una etapa final donde se informa y donde a veces incluso también se llegaba a utilizar como dispositivo de control o como demostración de poder. Ojalá que quedara ya en el Museo del Horror Pedagógico experiencias como, si siguen hablando, guardan todos sus libros, sacan una hoja y en este momento hacemos un examen sorpresa. Esto era parte de lo que los profesores hacían. Mis queridos colegas, ustedes van a decidir no solamente para
para su proyecto, sino lo hacen cada día en su práctica docente, cómo, cuándo, qué técnica de evaluación aplicar, en qué contexto. Entonces, yo los invito a que esas decisiones las hagan teniendo muy, muy claro el enfoque, así teniendo como quien mira claramente hacia dónde debe caminar, qué es lo que quieren que sus alumnos logren. Así pues, estaríamos cambiando, estaríamos pasando a que la evaluación vaya de la etapa final del proceso a una intervención formativa. O sea, no me pongo al final para saber si llegaste o no. Te acompaño en el proceso para ayudarte a caminar, a dosificar tu ritmo, a que tu técnica se haga mejor. Y entonces, pues sí, nuestras técnicas van a pasar del antiguo examen único, unipersonal, en silencio y con un cronómetro atrás, a una intervención más natural y más exigente, porque a veces se confunde esto, como es el intentar una tarea de desempeño auténtico en la práctica misma. Esto sería lo que yo quiero compartir con ustedes. Ahora me dará mucho gusto recibir por los medios que en el diplomado se han establecido sus dudas, sus opiniones, sus comentarios, y esperamos en un futuro próximo poderlos debatir y platicar con ustedes. Muchas gracias.